Vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hace unos días atrás Dios ha estado tocando mi corazón de verdad y no he querido pasarlo por alto y más bien he querido ser obediente a lo que Dios puso en mi corazón, no ayer, sino hace rato ya, ¿sí? Y creo que me llevaba justamente a esta parte del Evangelio del capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 4 y como hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, elevo mi gratitud en esta mañana. Nos hemos reunido como iglesia y en tu nombre, Jesús, solamente para darte gloria, honra y honor. Incluso, bendito Dios, que este mensaje, Señor, pueda llegar a aquellas personas que están unidas, Señor, a través de la transmisión de las redes sociales. Que ellos puedan también escudriñar tu palabra, Señor, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 3 del Evangelio de Juan comienza hablando acerca de un fariseo. ¿Cómo se llama? Nicodemo. Hemos aprendido a través de las películas, a través de los sermones, escenas cinematográficas, que los fariseos eran ¿qué? Malos, ¿verdad? Que eran malos. Sin embargo, podemos deducir nosotros a través de la palabra que ellos no eran malos. Eran personas que se dedicaban exclusivamente a la lectura, a la enseñanza de la palabra, de la ley. ¿O me equivoco? Eran celosos de la ley, que para no violar el día sabat o el día sábado no cargaban más alimento al equivalente de un higo seco. Eran tan celosos que tan solo tomaban leche con lo que podían absorber. Eran tan celosos, legalistas, que el mismo día si se les desataba algún cordón, ellos no podían atárselo. No podían hacer absolutamente nada. Eran legalistas, pero eran personas que buscaban de Dios, aparentemente. El legalismo a ellos los corrompió. El legalismo los llevó para que a crucificarlo a Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo fue fariseo?
Sí, sí. Un hombre que fue erudito en la palabra de Dios, y usted lo puede leer en Filipenses capítulo 3, donde habla, y él se identifica, el apóstol Pablo, como uno de los más grandes fariseos. Aquí estamos hablando de un fariseo Nicodemo, legalista, celoso de la ley. Nicodemo no solo era uno de esos fariseos, de pronto de los que estaban por ahí, sino que además era uno de los principales entre los judíos. ¿Qué quiere decir un principal entre los judíos? Que era parte del Sanedrín, es decir, del Consejo Supremo y Tribunal de Justicia Judía, que lo conformaba o estaba conformado por 71 miembros. Él era parte de ellos y tenían este grupo de ancianos tenía jurisdicción sobre todos los judíos, sobre toda la tierra. Recordemos que los judíos comenzaron a esparcirse, ¿no? Y tenían ellos jurisdicción sobre todos los judíos, estén donde estén. Este grupo de 71 ancianos, Sanedrín, tenían jurisdicción sobre todos los judíos. Además, Nicodemo no era ningún neófito. No era ningún neófito. Era uno de los más grandes maestros de la ley en Jerusalén. Y ya vamos a ir escudriñando el pasaje que lo leímos, ¿no? No era ningún neófito, era uno de los más grandes maestros de la ley de Jerusalén. Jesús y Nicodemo hablaron en un lenguaje altamente simbólico. Se entendían, comprendían lo que se estaban comunicando, ¿sí? Entendían los conceptos y palabras de Jesús en aquella noche donde Nicodemo tuvo que caminar para encontrarlo al joven pero sabio Rabí. Él quería tener este conversatorio con Jesús. Seguramente fue la reunión más importante en la vida de Nicodemo. Seguramente. Así como cuando usted a lo mejor en alguna de las ocasiones escuchó el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, y ese día entregó su vida a Jesucristo, ese día es el más importante. Yo he dicho y a veces lo he dicho desde aquí, tengo dos acontecimientos importantes en mi vida, los más importantes. El primero es que Jesús llegó a mi corazón, me encontró cuando anduve perdido en delitos y pecados. Y el segundo es que mi esposa me encontró. No, y el segundo es nuestro matrimonio con mi esposita. Creo que son esos dos acontecimientos en mi vida que yo los considero como prioritarios. Primero es Dios en mi corazón y luego mi esposa, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Una reunión cara a cara, Nicodemo con Jesús, verso 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ¿sí? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo identificó, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguramente Nicodemo con autoridad se expresó en ese momento y le dijo: Rabí. Sabía que Jesús era un hombre muy sabio,
Y seguramente también con anterioridad Nicodemo ya le escuchó en alguno de esos sermones sobrenaturales que Jesús tenía al aire libre, donde mucha gente le rodeaba a más de los discípulos. Por eso es que él ameritaba, necesitaba ir donde Rabí, donde Jesús. Porque había algo en su corazón que necesitaba tener ese encuentro sobrenatural con Jesús. A lo mejor solamente también de oídas había escuchado, como lo dijo Job. Pero aquí de pronto ameritaba que él viaje por esas calles de Jerusalén en esa noche fría, oscura, para encontrarse con el maestro Rabí. El término rabí es utilizado para una persona que tenía mucha reputación de ser un sabio, maestro o erudito. Así le reconoció uno de los sacerdotes del Sanedrín. Así lo reconoció. Uno que estudiaba continuamente la ley. De pronto algo le llamó la atención de Jesús, algo quería saber más de Jesús. Y es por eso que comienza con esas preguntas. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció, supo. Seguramente Nicodemo, o probablemente Nicodemo, estaba preparado para tener una conversación con Jesús, por lo que le buscó, ¿no? Sabía de pronto lo que le iba a preguntar. A la vez, Nicodemo no estaba preparado para lo que Jesús le iba a decir en ese conversatorio. Jesús va directo al grano, manifestando uno de los más grandes conceptos de nuestra fe: el de nacer de nuevo. De pronto toda la teología de Nicodemo se fue al piso sin saber qué argumentar. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos verdaderamente de los que estamos aquí congregados hemos nacido de nuevo? Y Jesús nos relata en ese conversatorio, y a la luz de la palabra vamos a ir escudriñando lo que significa el nacer de nuevo. Y es por eso que Jesús enfatiza, y no solo en un pasaje, si usted se da cuenta, lo vuelve a enfatizar: es necesario nacer de nuevo. Creo que todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa teología de haber estudiado en el mejor seminario de Jerusalén, Nicodemo se fue al piso. Ya no sabía de pronto a lo mejor qué hacer, ¿no? Nicodemo escucha las palabras de Jesús, probablemente él sabía algún concepto del ginecológico, ¿no? Del nacer de una criatura. Por eso es que en el verso 4 dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No lo está retando, no está haciendo o aludiendo a los procesos ginecológicos, sino que Nicodemo está preguntando con un gran: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo recibir esto? Estaba interesado. Y así es la iglesia. Deberíamos nosotros estar interesados. ¿Cómo hago? ¿Cómo escudriño? ¿Cómo sé
¿Cómo entiendo estas palabras que Jesús me está diciendo a través de su palabra? ¿Cómo sé lo que Dios me está diciendo? Pero había un interés, y ese interés lo llevó a buscar, escudriñar el corazón de Jesús, ahí cara a cara, en ese conversatorio. A lo mejor se le cruzan un sinfín de ideas y preguntas a Nicodemo. Jesús, estás hablando de nacer de nuevo, estás hablando de un cambio radical. Yo sé que es necesario, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Es imposible que un hombre viejo volviera al vientre de su madre, ¿verdad? Es imposible. Y él de pronto dice, sí, pero si pudiera lo hiciera. Porque había un interés en Nicodemo de nacer de nuevo, de conocer a ese Dios sobrenatural, a ese Jesús que cambia vidas. Que no solamente se queda en el legalismo, no solo se queda en el conocimiento. Recuerden y no se olviden, Nicodemo, un maestro de la ley, ¿sí? Un maestro de la ley. Todos los hombres quisiéramos cambiar, quisiéramos ser diferentes, adquirir una mente nueva, una nueva personalidad. Quisiéramos nacer de nuevo, pero nos resulta tan difícil. De pronto, como lo expresó a lo mejor en su mente Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar de vuelta en el vientre de su madre? ¿Cómo? ¿Ah? Amada iglesia, amigo, amiga, ¿quieres ser como Nicodemo? ¿Te gustaría una vida renovada? ¿Quieres saber lo que significa nacer de nuevo? ¿Quieres entender cómo hacerlo? Mira lo que dice Jesús en el siguiente pasaje, versos 5 y 6. El verdadero arrepentimiento produce un nuevo nacimiento. Esto es como un segundo punto, ¿sí? La primera era el conversatorio cara a cara de Nicodemo con Jesús. Ahora es el verdadero arrepentimiento produce un nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no hay un nacimiento. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento genuino de corazón, no hay un nuevo nacimiento. Verso 5 en adelante hasta el 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo comprende claramente lo que Jesús está diciendo, porque más adelante en el verso 23 nos dice que Juan el Bautista había estado bautizando en aquella zona, en aquel lugar de Enón junto a Salim. Y el bautismo en agua nos da una imagen de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que proclamaba Juan el Bautista? Arrepiéntete. El paso fundamental, el paso primordial, prioritario para un nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. No hay un nuevo nacimiento. Nos podemos volver religiosos, legalistas, como Nicodemo. Pero aquí Nicodemo está dando una oportunidad a que su corazón conozca de Dios. O hablemos como los otros fariseos del Sanedrín. A Nicodemo dejémosle de pronto a un lado, porque él está buscando cómo hallar
ese nuevo nacimiento. El bautismo en agua nos da una imagen de un verdadero arrepentimiento. Lo que Nicodemo escuchó de Jesús fue: a menos que nazca de lo que el bautismo en agua significa, un verdadero arrepentimiento, y lo que el bautismo en el Espíritu logra, una regeneración, una conversión genuina para entrar en el reino de Dios. Un verdadero arrepentimiento nos da la oportunidad de nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo nos da la oportunidad de encontrarnos con ese nacimiento en el Espíritu. Cada uno de nosotros necesitamos hacer un escáner de nuestras vidas, preguntándose: ¿verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino? O religiosamente, ¿no? O mi conversión es tan religiosa que no produce ningún efecto en mi caminar. Nicodemo, con la confianza del rabí, comprendió claramente lo que significa nacer de nuevo. Verso 7b. Nadie puede nacer de nuevo si no hay un arrepentimiento genuino. Junto con el arrepentimiento viene la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y esta doctrina del nuevo nacimiento no es negociable. No es negociable. Y es doctrinal. El Señor tiene que regenerar nuestro corazón. Debe existir una transformación que nos lleva a un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento de corazón. Si la población de cristianos creciera, vamos a hablar de pronto en la ciudad de Loja, el pecado y la perdición irían en descenso, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, ¿verdad? Si creciera el número de cristianos, el pecado, la perdición iría en descenso. Sin embargo, día a día vemos que el pecado y la perdición van en aumento. Hoy en día ya no. Le damos poca importancia al área espiritual. La pornografía, la inmoralidad sexual, las parejas hoy en día ya no se casan, simplemente hacen un contrato verbal y eso es todo, y viven apartados de la ley divina de Dios. Y la ley terrenal igual les permite. El plan divino de Dios no es así. El sexo es bueno, pero dentro del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó el sexo, pero para que sea dentro del matrimonio. Hoy en día vemos las estadísticas altísimas de jovencitas de pronto abortando. Niñas embarazadas. ¿Qué estamos haciendo de pronto nosotros como iglesia? El sexo es bueno delante de los ojos de Dios como la unión sagrada entre el hombre y la mujer. Génesis 2:24. Hay miles de personas que dicen haber nacido de nuevo sin un verdadero arrepentimiento. Tiene que existir el verdadero arrepentimiento para que exista un nacimiento nuevo. Jesús dijo: es necesario nacer de agua. Es decir, que debe existir arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa arrepentirse?
es no volver a cometer los mismos actos que los hacías antes de ingresar al cristianismo, es decir, en la vieja naturaleza. Es necesario. ¿Sabes qué? Nacer de nuevo no es invitar a Cristo a tu corazón. Sí, no, nacer de nuevo no es invitar a Cristo a tu corazón. Tú lo puedes invitar todo lo que quieres, las veces que quieras, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber una regeneración, no habrá una verdadera conversión al cristianismo, a Cristo Jesús. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo trae una nueva vida en cada uno de nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso produce el nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo debe haber un verdadero arrepentimiento. Caso contrario, estamos jugando al cristianismo. Se da, en esa conversión se da una metamorfosis, ¿sí? Segunda de Pedro 1:4 dice que somos partícipes. Cuando hay un verdadero nacimiento o un nuevo nacimiento, somos partícipes con la naturaleza divina. Jesús lo explica en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A lo mejor no hayamos escuchado un mensaje sobre el nuevo nacimiento. A lo mejor solamente hemos hecho la invitación, pero aceptar a Cristo. Pero ¿ha habido un verdadero nacimiento? ¿Ha habido un arrepentimiento para que haya un verdadero nacimiento? ¿Un nuevo nacimiento? Una transformación, una regeneración de nuestra vida pecaminosa a convertirnos en esos seguidores fieles y que estamos llamados a vivir en santidad. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un nacimiento, y por lo tanto vamos a seguir viviendo al cristianismo, jugando al cristianismo. Amada iglesia, la transformación que vemos en nuestras vidas no es algo que conseguimos con nuestra propia fuerza. La transformación no depende de usted, jamás. No depende de sus obras, no depende de sus actos, no depende de lo bonito que hable, de los títulos académicos que haya conseguido o seminarios. No, que es bueno, claro. No estoy diciendo que sea malo, que se prepare. Lindo, yo aplaudo, yo les he motivado a los jóvenes. No solo ahora, siempre les he dicho, estudia, prepara, saca tu título. Porque vas a servirle mejor al Señor con tu carrera, de mejor manera, en tu área, con tu profesión. No estamos llamados a ser neófitos, estamos llamados a prepararnos continuamente. Para que cuando vengan los tiempos malos, la falsa doctrina, usted pueda decir, escrito está, escrito está. Y no se deje envolver por movimientos de pronto que a lo mejor no edifican y no glorifican el nombre de Dios, peormente van a edificar nuestras vidas. Estamos llamados a continuamente prepararnos, buscar la presencia de Dios.
Filipenses 2, 12, 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo, ojo, está hablando, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Nuestra transformación no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Cuando hay un verdadero arrepentimiento delante de la cruz del Calvario, Él lo hace. Él transforma nuestro caminar, Él transforma nuestra vida. No solamente cuando acudimos a la palabra de Dios, cuando nos acordamos o cuando estamos pasando circunstancias difíciles. ¿Saben qué? Las circunstancias difíciles son las que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. No lo vea, qué mala suerte, que solamente a mí me está pasando esto. Recién pasé algo y ahora otra vez. Qué mala suerte. No, eso va a fortalecer su fe. Es necesario que pase por el valle de sombra y de muerte, pero no se quede ahí. Salga de él, porque la vara y el callado de Dios están infundiendo nuestro aliento para salir de ese lugar. Nuestras vidas son parte del plan redentor de Dios. Jesús dijo en el verso 6, en la parte A: lo que es nacido de carne, carne es. Por mucho que te esfuerces, por mucho que lo intentes, sigue siendo carne. Por eso es necesario nacer en el Espíritu. Por eso dice Jesús: es necesario nacer de nuevo. Amada iglesia, es necesario nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo debe haber un arrepentimiento de lo más profundo. La transformación empieza de adentro hacia afuera. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Romanos 12:1. Debemos cambiar, permitir que el Señor, como el alfarero, como el maestro, nos transforme continuamente a cada uno de nosotros. Es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera. No hay otra manera. Es necesario arrepentirnos. Es necesario la obra del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Es necesario la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón para nacer de nuevo. Verso 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos ver el viento, o usted lo ve al viento, no. Pero al mover de pronto las hojas de un árbol, a lo mejor puede aludir de dónde está viniendo el viento, aunque es muy difícil. Pero así dice que es el nacer. No vamos a saber ni de dónde viene ni hacia dónde vamos. Pero el nacer del Espíritu nos hace tener un encuentro personal, no emocional. Las emociones pasan, vienen y pasan. Un encuentro personal con Dios permanece para toda la vida. Lo emocional pasa de un rato a otro. Todo el que es nacido de Espíritu se nota el cambio en su hogar, en su lenguaje, es diferente en sus acciones. Y eso usted mismo puede darse cuenta que sus acciones ya son diferentes. Antes todo le molestaba, antes todo le fastidiaba. Antes no le podían decir nada porque se soltaba un florido lenguaje de palabras. Pero debemos sumergirnos continuamente en ese manantial
que es la palabra de Dios, que es la vida eterna, que en ella vamos a encontrar la palabra de vida eterna. Pero todo depende de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice que nuestra vida va siendo transformada de gloria en gloria, proceso tras proceso, circunstancia tras circunstancia. Nuestra vida va siendo transformada a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. No depende de usted. Esa metamorfosis depende de Dios en nuestras vidas. El tercer punto, y para ir terminando, son 4, pero vamos a avanzar con la tercera. La cruz es el puente entre el abismo, dando paso de muerte a vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Mire que aquí hay un abismo, y para llegar allá, para llegar a la Nueva Jerusalén, para llegar al reino de Dios, es necesario que yo ponga la cruz como mediadora, como puente para poderme acercar al cielo. Cristo Jesús es el único mediador. En esta parte de estos versos, desde el 9 al 15, nos lleva Jesús a reflexionar sobre la historia que encontramos en el libro de Números capítulo 21, ¿sí? Capítulo 21, donde hubo una rebeldía del pueblo israelita que le reclamaba continuamente, no solamente a Moisés, sino a Dios, que no tenían que comer a pesar de que tenían el pan. Y se rebelaron y le reclamaron a Dios y a Moisés. Entonces Dios habló a Moisés y le dijo que iba a poner una plaga de serpientes. ¿Y saben qué? Las serpientes comenzaron a morderles, a picarles, no sé, y moría. Pero en eso regresan ellos arrepentidos y le dicen: hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, reclamándote. Interviene, ora a Dios, dile que nos perdone. Y Dios le dice: está bien, pero haz una serpiente y pon sobre una asta, y que todos los que sean picados miren a la serpiente que está sobre el asta y se curarán. ¿Saben qué? Aquí Jesús le está hablando a Nicodemo sobre Jesús, sobre nuestra mirada en Jesús, sobre la cruz del Calvario. Solamente cuando miramos a la cruz de Cristo, nuestra vida va a ser transformada y pasaremos de muerte a vida. Solamente ahí. Dios ya estaba hablándole al pueblo de Israel. Y aquí Jesús le está hablando a Nicodemo. Esa es la transformación que cada uno de nosotros debemos adquirir en nuestro caminar diario. Adquirir en el inconmovible amor de Dios que da vida eterna a la humanidad. Escucha cómo lo explica Jesús en el verso 16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Amada iglesia, este pasaje nos habla del gran amor sacrificial de Dios. Dios Padre lo sometió al unigénito, al único, al verdadero, al auténtico,
a Jesús de Nazaret a morir en una cruz del Calvario. Y todo por amor a ti y a mí, por amor a la iglesia. Ese es el amor sacrificial, ese es el verdadero concepto del amor. No hay otro concepto más grande que el amor de Dios hacia la humanidad. Creo que a dura pena alguno de nosotros someteríamos a uno de nuestros hijos familiares, a nuestra esposa, de pronto por salvar a alguien más, a un mismo familiar puede ser. Pero ¿cree que usted sometería a su hijo a morir por alguien que de pronto le hacía bullying, hablaba a sus espaldas? Alguien que de pronto murmuraba, que le golpeaba. No, solamente el corazón del Padre puede existir ese concepto tan grande sobre el amor hacia la humanidad. Solo en el corazón del Padre, solamente Él es quien pudo sacrificar a su Hijo, al unigénito, no solamente por usted ni por mí, sino por toda la humanidad. Pero necesitamos acercarnos, como mirar a la cruz del Calvario, levantar nuestra mirada a la cruz, solamente ahí. Amigo, Cristo vino a salvarte, no a condenarte. A veces la gente tiene un concepto equivocado de Jesús, diciendo que viene a castigarte, cuando en realidad Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué? Lo que nos condena son nuestros pecados. Lo que nos condena es nuestra rebelión, la conciencia, nuestra transgresión a la ley de Dios. Eso es lo que nos condena. Cristo no nos condena. Cristo de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Lamentablemente queda demostrado que nosotros más amamos las tinieblas que la luz. Amamos más seguir en nuestro pecado que acercarnos a Jesús en arrepentimiento verdadero, en fe, para disfrutar la maravillosa compañía de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor todavía sigues pecando. A lo mejor a escondidas te pegas una copita, un cigarrillo. Y muchas veces incluso nos molesta hasta el mismo mensaje que el predicador comparte. Es porque no hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Porque aún todavía no has dejado esa vieja naturaleza. Yo te invito en esta mañana que levantes tu mirada a Cristo Jesús, al que no vino a condenarte, ni yo tampoco te estoy condenando, pero yo te estoy compartiendo la palabra de Dios, que es necesario dejar a un lado el juego del cristianismo y verdaderamente nos acerquemos a la cruz del Calvario para encontrar vida y vida en abundancia, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Si usted en esta mañana cree que Dios tocó su corazón a través de este mensaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 21, que hemos analizado de una manera un poco rápida, cree que Dios verdaderamente ha tocado su corazón y quiere hoy acercarse en un verdadero arrepentimiento para que haya un verdadero nacimiento o un nuevo nacimiento, y con eso permitir que el Espíritu Santo comience a transformar su vida. Yo le invito a que se ponga de pie, ¿sí? Solo los que de pronto creen que necesitan arrepentirse de su mala manera de vivir.
A lo mejor todavía, como dije hace rato, de vez en cuando se pega un chamaquito, un chamico se dice, ¿no? De vez en cuando por ahí una botellita, de vez en cuando unas malas palabras, de vez en cuando en las redes sociales la pornografía. De vez en cuando miro lo que no tengo que ver. Varones, de pronto esas mujeres, ayer decía mi esposa, porque también lo seguí, aquellas mujeres que tenían esa medida, dijo 60, 90, revienta, no, 60, ¿cómo es? 90, 60, 90. De pronto a lo mejor, ¿no? O mujeres también, que de pronto por ahí, pornografía, necesitan acercarse a Dios. Póngase de pie y cualquier pecado que usted de pronto necesite arrepentirse de corazón, hoy es el momento, hoy es el tiempo que Dios comience a obrar en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más hemos venido delante de ti, Señor. Así como Dios mandó a Moisés a elevar una serpiente de bronce sobre un asta y que todos los que mirasen esa serpiente sean sanos, hoy nosotros, Señor, en el nuevo pacto, ya no tenemos que mirar esa estatua de bronce. Hoy, Señor, nosotros estamos llamados a mirar la cruz de Cristo, a mirar a Jesucristo en la cruz para poder adquirir vida eterna. Ayúdanos, Señor. Somos pecadores, vivimos, bendito Dios, en esta carnalidad continua, Señor, que necesitamos ser transformados de gloria en gloria. Y nuestra vida, Señor, día a día necesita el perdón de ti. Tú dijiste, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y que en ti vamos a encontrar ese descanso. Sí, bendito Padre, esta mañana venimos delante de ti para depositar nuestros pecados, nuestras cargas. Yo en lo personal, Señor, pongo mis pecados delante de ti, Señor. Comienza a obrar, Señor, en mis manos, en mis ojos, en mi boca, en mi corazón, Señor. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, bendito Padre. Haz que en mi corazón, Señor, se almacenen palabras de vida eterna, Señor. Que se almacene tu palabra, bendito Dios. Pero es necesario que también tome la cruz todos los días y te siga, bendito Dios. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, Señor. A lo mejor muchas veces nos falta valentía, Señor, para reconocer nuestros pecados. Nos falta, Señor, esa hombría, Señor, para decir, en esto he pecado, esto me falta todavía. Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Y creo que tú puedes hacer una obra transformadora si hay un verdadero arrepentimiento para poder nacer de nuevo y poder ser regenerado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga.